Hay sentimientos que no se pueden expresar con palabras. ¿Cómo explicar a alguien ese cosquilleo que te recorre el cuerpo cuando sientes que has llegado al lugar adecuado? ¿Cómo descubrir ese rubor que se instaura en tus mejillas cuando sientes un crisol de emociones que pugnan por salir a flote? Podemos intentarlo, pero estamos abocados al fracaso. Resulta imposible hacer justicia a la felicidad que conlleva sonreír con el corazón o sentir cómo las pupilas brillan con una intensidad especial mientras una fuerza invisible te envuelve entre sus brazos. Forman parte del lenguaje secreto de quienes están en comunión con su alma. Los que hablan sin palabras, lloran de alegría y llenan de luz la noche cerrada con una simple sonrisa. Todos aquellos que han decidido rendirse al misterio de la vida, entendiendo que hay sensaciones imposibles de racionalizar, que el alma se alimenta del poder de los sueños, las alegrías y todo aquello que no se dice, solo se siente y se comparte. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. Unstable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like underplays underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drawn brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, this here comes the storm. And oh Lord, this here comes the storm. Yo soy cubana, pero pienso en mi abuela, en esos canarios que llegaron a Cuba en un momento dado y ninguno regresó. Cuando yo llegué y pensé que mi abuela había recorrido esos lugares, le llegan a uno. Yo me siento como que cumplí un anhelo de mi abuela. No fue ella, pero fui yo. Mi sueño por cumplir es que me entierren en Canarias y morirme en Canarias. No soy malagradecido, porque bueno, estudié en Cuba, trabajé en Cuba. Gran parte de mi vida la llevé aquí en Cuba, pero uno añora, principalmente cuando oye Islas Canarias. Esta canción llega con la edad que tengo. En Guayabero, mamá, me quieren dar, Guayabero tú ves, me quieren dar. El guayabero isleño, hijo de isleño, de José Orama de Canarias. Al guayabero se le dio a llamar el rey del doble sentido, porque ese lenguaje polisémico que dice una cosa pero puede decir también otras, distinguió buena parte de su producción. Tristeza no, lo que me da es añoranza y amor por esa tierra. Yo la quiero igual que a Cuba. Mi abuelo, cuando fue a morir, dijo: lo único que yo tengo para dejarle a mi nieta es este baúl, para llevar la ropa cuando regresara a Isla Canaria. Y como no fueron, mi padre lloró hasta el final de su vida por ansias de regresar. En los testamentos de mis antepasados aparece que dejan dinero para que un familiar le pague Santa Misa. Eso para nosotros incluso es doloroso cuando lo leemos, nos da tristeza, porque es posible que no se la cantaron nunca. Por eso les pido a ustedes que si van a la aldea de los Sauces, pongan una misa en nombre de mis antepasados que murieron pensando en la isla de La Palma. ¿Creen en las almas gemelas? Lo cierto es que la historia de los padres de Eloína da que pensar.
Él, canario, ella, holguinera, separados por un océano de distancia, pero el destino les llevó a encontrarse en Cuba, aunque eso fue solo el comienzo de la historia. Mi abuelo era ebanista, pero no había trabajo. Cuando mi tío Manuel el mayor cumplió los 16 años, quisieron meterlo en el ejército a pelear contra Marruecos. Y mi abuelo dijo que esa guerra no era de ellos. Entonces él decidió emigrar a Cuba a buscar un nuevo porvenir con los dos hijos mayores. Trabajaron en todo, en la zafra, en la caña, en la agricultura, de todo tipo, y se fueron rodando y rodando buscando bienestar y bienestar. Llegaron a Santa Clara, donde trabajaba un señor que se llamaba Pepe, José Alfonso. Hicieron gran amistad. José los invita para Nochebuena y Año Nuevo a sus casas. Mi padre ahí conoce a mi madre, que nada más tenía 14 años. Era preciosa, alta, no chiquitica como yo. Y se enamora de ella, se arrebata. Y ella de él. Cuando Pepe se da cuenta de aquella amistad, quiso romperla. No quería aquella unión por temor a que se la llevara para Isla Canaria. Busca otra finca, lejos, y la esconde para que mi padre no la encontrara. ¡Qué pena! Y pasaron los años, pero mi padre la encontró. ¿Por qué tú guardas con tanto cariño ese baúl? Bueno, porque mi abuelo, cuando fue a morir, que él sabía que iba a morir, dijo, lo único que yo tengo para dejarle a mi nieta es este baúl. ¿Para qué fabricó él ese baúl? Para llevar la ropa cuando regresara a Isla Canaria, como maleta. Y como no fueron, fue lo que me dejó a mí como herencia, porque él no tuvo otra cosa que dejarme. O sea, que él siempre soñó en volver. Siempre, él y mi padre también. Mi padre lloró hasta el final de su vida por ansias de regresar. Pero ese baúl encierra mucha tristeza también. No, tristeza no, porque lo que me da es añoranza. Tristeza no, porque a nosotros no nos criaron en la tristeza, sino en el después y en la alegría, en la supervivencia y en tener un carácter fuerte para sobreponernos a todos los problemas de la vida. ¿Cómo se vivía en tu casa la añoranza de Canarias? Siempre pensando en ellos, tratando de comunicarnos con ellos y siempre amándolos hasta el final. Siempre amándonos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Cuando a ti te hablan de Canarias, cuando oyes algo que tenga relación con Canarias, ¿tú qué sientes? Coño, añoranza y amor. Amor por esa tierra. Yo la quiero igual que a Cuba. ¿Quieres igual a Canarias que a Cuba? Claro que sí. ¿Cómo se puede querer algo que no se conoce? Sí, la conozco. La conozco por conversación, por carta, por fotografía. El amor fluye en Holguín, entre sus gentes y también hacia Canarias, la tierra natal de los ancestros de muchos de sus habitantes. No es difícil adivinar por qué se la conoce como la ciudad de los parques. Hay una gran variedad para elegir y disfrutar, así de una ciudad en la que la naturaleza juega un papel fundamental. Los atractivos de Holguín son muchos y variados, como la Catedral de San Isidoro, que se construyó en la ciudad tiempo después de que los primeros canarios se establecieran en ella. Siglos XVII, XVIII, XIX, hay una emigración grande de canarios que salen de su isla, que vienen a convivir en otras tierras por miles de motivos. Motivos generalmente económicos, tenían necesidad de salir de sus islas y cuando atraviesas todo el Atlántico es el puerto de Jibara el primero que te encuentras, o el primero que te encontrabas en el siglo XIX, ya después hubo otros puertos en la costa norte. Y cuando llegaban los canarios veían una tierra virgen un poco. No es esta una zona donde hubo mayor cantidad de población en Cuba, y entonces consideraban que aquí podían comenzar su vida, y muchos de ellos bajaban en el puertito, chiquito, un espigón, dos, cuanto más, se bajaban
aquí se quedaban, aquí hacían su vida y aquí les nacían sus hijos y sus nietos cubanos. Cuando empieza a llegar la emigración canaria a la zona de Jibara, ha nacido el puerto y las tierras de su alrededor son muy caras y la compra la emigración que viene con dinero. El canario en su inmensa mayoría eran campesinos que venían con su familia y no podían comprar esas tierras. No les quedaba más remedio que irse a las periferias, a las zonas alejadas, a las zonas en las que los que tenían dinero no tenían intereses en comprarlo y por eso subieron a la hermosa sierrita de Jibara. Decir isleño es decir eso, es decir, un ser noblísimo, capaz de ir a los peores lugares y convertir esos peores lugares en buenos lugares para hacer una familia. Tal y como apunta César, si hay un lugar aquí especialmente vinculado a los canarios, ese es sin duda el barrio de La Candelaria, cuyo nombre evidentemente no es casual. Candelaria debe su origen a la expansión o colonización de la población en ese territorio. En 1720 fue creado el pueblo de Holguín. Inmediatamente estas partes del norte de Holguín, que eran enormes bosques, fue poco a poco poblado por hato. Un hato era una extensión bastante grande de tierra, supuestamente dedicada al ganado mayor. Realmente muy pronto, Francisco Domínguez, dueño del hato, empezó a alquilar sus tierras a los canarios precisamente y a algunos criollos y canarios para cultivar tabaco. Francisco Domínguez, todo indica que era un descendiente de canarios, que adoraba a la Virgen bajo la vocación de la Virgen de Candelaria, él y su esposa. Por eso le puso a su hato Candelaria. Ese fuerte lo construyeron los canarios, dirigidos por el jefe del grupo que vivían en la casa vecina. Los canarios eran agricultores. Protegía los intereses de España en la zona e impedir que el ejército mambí pasara por aquí, porque realmente el ejército mambí destruía sus propiedades por ser partidario de España. Esto estuvo hasta la concentración de Weyler en la guerra llamada Independencia del 95 al 98. Ellos también como campesinos son perjudicados por las crueldades del ejército español. Y entonces hubo peste, hubo enfermedades, y llega un momento que los canarios se pasan al ejército mambí y entregan los fuertes a los cubanos. Si he elegido a Carlos como guía, no es solo por ser un gran conocedor de la historia de la zona, sino porque además ambos compartimos una herencia común, ya que sus antepasados llegaron procedentes de Canarias. Es de la casa de mi familia, aquí nací yo hace bastantes años, en 1943, en una familia campesina de origen canario. Ya a los 8 años tuve que ir a mi padre a la agricultura porque era mayor y estaba enfermo. A los 13 casi me hice dueño responsable de la casa porque él no podía dar la tierra y eso era fundamental para sembrar el frijol, que era la base de aquel momento de la economía. Es decir, pero después triunfó la revolución, mi hermano se quedó con la tierra de mi papá y yo me dediqué a estudiar. Pero qué importante es para el canario la tierra, Carlos. La tierra es la vida. La tierra es la vida. La tierra es inseparable del canario. Eso lo hizo emigrar. En busca de tierra es lo que lo trajo a Cuba. Y Carlos, tu anhelo personal, ¿cuál sería? Bueno, en uno de los anhelos es, ir a España en general, pero en particular a la isla de La Palma, en Canarias. A la aldea de los Sauces, donde estaban mis antepasados. Me siento orgulloso de tener origen canario. Me siento orgulloso de tener origen canario. En general, sin dejar de ser cubano, me reconozco también un poco canario. ¿Cuál era el sueño de los canarios? Los canarios no querían abandonar Cuba porque tenían sus propiedades, su tierra. Sin embargo, siempre tuvieron presente su isla natal. En este caso, la isla de La Palma. En los testamentos de mis antepasados aparece que dejan dinero para que un familiar le pague Santa Misa en la iglesia de Montserrat, en la aldea de los Sauces, en la isla de La Palma. Eso para nosotros incluso es doloroso cuando lo leemos, nos da tristeza, porque es posible que no se la cantaron nunca. Por eso les pido a ustedes que si van a la aldea de los Sauces, pongan una misa en nombre de mis antepasados que murieron pensando en la isla de La Palma. Le doy mi palabra a Carlos. Es lo menos que puedo hacer por todos esos isleños que a pesar de la distancia, a pesar de que en muchos casos se vieron obligados a abandonar a la fuerza su tierra, nunca dejaron de amarla, de pensar en ella,
de llevarla en sus corazones. El barrio de Candelaria está repleto de historias llenas de canariedad, siempre al amparo de la Virgen, a la que adoran y que dio nombre a la zona. La Virgen de la Candelaria es algo muy grande para nosotros. El 2 de febrero nosotros siempre celebramos su día, siempre realizamos en la iglesia actividades. Nosotros nos casamos por la iglesia un 2 de febrero, Día de la Candelaria. Mis hijas se bautizaron un 2 de febrero, Día de la Candelaria. Mi hija chiquita tomó la comunión un 2 de febrero, Día de la Candelaria. La veneramos, la adoramos, la queremos. Hemos sentido mucho amor por ella porque desde que nacimos en el barrio de la Candelaria. El día 2 de febrero es el Día de la Candelaria. Ese día nosotros lo celebramos como fiesta de nuestra patrona, del pueblo. Sacamos una procesión donde todos los fieles y las personas invitadas se unen a nosotros y sacamos una procesión hasta un determinado lugar pidiendo por la lluvia, pidiendo por los enfermos, pidiendo por la unidad del pueblo, pidiendo por tantas cosas que son necesarias para todos los fieles y para los que no son fieles también. Holguín está repleto de almas nobles. Una de ellas es Nani, un peluquero que ha puesto en marcha un proyecto social en el que usa su talento para ayudar a enfermos de cáncer. Un bonito gesto con el que rinde homenaje a las enseñanzas de su abuelo canario. Este proyecto consiste en Implante Autoestima, Luz y Corazón. Es un proyecto que privilegia a los niños que reciben la quimioterapia. ¿Yo qué hago? Recupero su cabello antes que se caiga, antes de su caída, porque sabe que la quimioterapia va debilitando y ese cabello se pierde. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Recuperamos ese cabello y con ese cabello le hacemos las pelucas a las personas que reciben ese tratamiento. Qué bonito tu proyecto, Nani, enhorabuena. Sí. ¿A cuánta gente estás ayudando? Vengo de una trayectoria de familia de Islas Canarias, donde fue una crianza muy bonita, que estuve en una finca donde nací. Fui un niño muy privilegiado, un niño que decía mi abuelo, naciste en cuna de oro y por lo tanto tienes que en la vida aprender y saber que en la vida hay que compartir, que hay que criar, que hay que hacer cosas muy bonitas por la vida, y siempre he traído esa trayectoria de seguir adelante. Cuando él nace, él fue adoptado. Eran muchos hermanos y su mamá no podía mantenerlo, y entonces al ser adoptado lo criaron, es decir, unos mayorales, que en ese tiempo se le decían los mayorales, que eran isleños, mayorales de Islas Canarias, y siendo el descendente también de hijos de isleños. Entonces él sirvió mucho tiempo de esclavitud a esa familia, pero esclavitud, como decía él, yo fui un esclavo blanco, pero cuando fue creciendo, que ya fue la confianza de esa familia, el que trabajaba era el hijo adoptivo, que era él. Los hermanos no trabajaban, lo que hacían era vivir en la fiesta, nunca le prestaban atención a la finca, y cuando ese señor muere, le dejó esa herencia a mi abuelo. De ahí empezó a ser su familia, como decir, una familia muy unida, una familia que nos enseñó que teníamos que en la vida ayudar, que teníamos que compartir. ¿Y con esos valores has crecido tú? Con esos valores fui creciendo. Siempre me decía que el valor humano había que mantenerlo, no importa ni la raza, ni su vida personal. Lo que importaba era el corazón de la persona. Los holguineros siempre han sido un pueblo acogedor, que ha sabido abrir los brazos a otras culturas y fusionarse con ellas. Una forma de ser que también se refleja en su gastronomía. Prueba de ello es el calule, un plato que tiene una doble influencia, tanto canaria como de los antiguos esclavos africanos. Es una mezcla de culturas. Cuando los africanos, los descendientes de Canarias vinieron a nuestro país, los esclavos como esclavos y los canarios buscando fortuna. Hay una historia en Cuba que se hace cuando le dan la libertad a los esclavos. Al hombre que le dan la libertad le ofrecen esa comida, o sea, el calule. No es más que masa de cerdo con quimbombó. Se sirve con nuestra yuca, que es típica de nosotros. Canarias está presente en todos los rincones de Holguín. En ocasiones no hace falta ni buscar las conexiones, ellas te encuentran a ti.
Visitando el Museo de Historia de la Periquera, que a priori poco tiene que ver con nuestra cultura, me di cuenta de que también allí estamos presentes. Si no en los objetos expuestos, sí en las personas que lo custodian. Yo tengo antepasados canarios. El más remoto es Antonio Martín, un canario que vino de La Palma. En algún momento pasa a la parte oriental, en la parte norte-oriente, específicamente en Jibara, compra grandes cantidades de tierra dedicadas a la producción de tabaco, que precisamente exportaba en carretas por el puerto de Jibara. Me gusta perderme por las calles de Holguín, investigar, descubrir sus secretos y nuestras conexiones. Pero está claro que tarde o temprano tenía que venir a visitar su magnífica asociación canaria, un lugar con alma isleña, en el que, por supuesto, los bailes juegan un papel fundamental. La Virgen, Virgen del Pinar, la Virgen, la más hermosa. Para mí es importante enseñar los bailes canarios para que se mantenga la tradición de nuestra familia, la tradición canaria en Cuba y las nuevas generaciones sean capaces de preservar ese legado que nos dieron nuestros ancestros. Canarios y descendientes se reúnen aquí para compartir sus anhelos y sentirse más cerca de casa. Cada una de estas personas tiene una historia que compartir, historias únicas, llenas de sentimiento, que les ligan indivisiblemente con una tierra al otro lado del océano. Nuestros padres, o al menos mis padres, nos enseñaban las costumbres que su padre le enseñó a su vez, y es muy bonito. Desde el punto de vista sentimental, la Asociación Canaria significa mucho. Y es realmente un privilegio encontrarse con aquellas personas que aún dentro de la asociación, pues son realmente, nacieron en la isla, muchas personas que son también hijos o nietos. Es decir, es encontrarse varias generaciones, los abuelitos con los menos jóvenes, con los más jóvenes, y eso es esencial dentro de la asociación. Ser canario para mí significa respeto, significa honor, significa dignidad, significa cultura en sentido general y significa algo que mueve la tierra, que es amor también. Amor por esas dos patrias, por esas Islas Canarias y por Cuba. Esta es una asociación que gracias a mucha gente y también al presidente ha estrechado nuestra unión. Dos pueblos y un corazón. Gracias. Aquí todos se sienten igual de canarios, pero la asociación, como es obvio, hace falta una cabeza visible. En este caso el honor recae en Amelia, una descendiente a la que le unen fuertes vínculos con la tierra de la que partieron sus ancestros, trayendo consigo ilusión, trabajo y un fuerte amor por su lugar de origen, que ha permanecido inalterable en la familia. Amelia, ¿tu función en la Asociación Canaria cuál es? Inicialmente nuestro trabajo fue localizar dónde estaban todos los nativos que había, que en aquella época había unos cuantos, y con ellos buscar a todos los descendientes, nietos, bisnietos, y tratar de unirlos de una forma que se pudieran conocer, saber las tradiciones, porque muchos no conocían las tradiciones de su isla, de la isla de donde era oriundo su abuelo o su papá. ¿Por qué tienes tú esa pasión tan grande por las islas? ¿De dónde te viene realmente? Yo soy cubana, pero pienso en mi abuela, en mi bisabuela, en esos canarios que llegaron a Cuba en un momento dado con una anhelo, con una deseo de hacer algo, de hacer dinero, de salir adelante para poder regresar. Y ninguno regresó. Todos murieron, todos mueren aquí con ese dolor de que no pudieron volver a las islas. Eso nos ha llevado a nosotros a tratar de no dejar morir ese sacrificio para mí, eso de haber venido de allá, abrirse camino, mujeres solas,
Creo que es un poco de hacerle un homenaje. Le agradecemos infinitamente a esos canarios que llegaron en aquella época porque no nos dejaron riquezas materiales, no nos dejaron herencia, no nos dejaron dinero, no nos dejaron tierra, pero nos dejaron una enseñanza tan grande de honestidad, de trabajo, de sacrificio. Qué mujeres las de tu familia, ¿no? 3 mujeres que llegaron solas a Cuba y solas se abrieron, hicieron su vida aquí en Cuba. Sobre todo ellas tenían el anhelo de volver, de regresar a Canarias. ¿Ninguno lo consiguió? Ninguno lo consiguió. ¿Tú sí? Yo fui. ¿Qué supone para ti ese viaje? Para mí fue impactante. Cuando yo llegué allí y vi, sobre todo después cuando fui que estuve nada más que un día en Gran Canaria y me vi en la plaza de Santa Ana y pensé que mi abuela había recorrido esos lugares. Le llegan a uno. Le llegan a uno. Yo me siento como que cumplí un anhelo de mi abuela. No fue ella, pero fui yo. En Guayabero, mamá, me quieren dar. Guayabero, tú ves, me quieren. Ay, Guayabero, mamá. Quien canta es Faustino Oramas, el Guayabero, el famoso rey del doble sentido. Nació y murió en Holguín, pero su historia proviene de mucho más lejos, de unas islas afortunadas que siempre tuvo presente. Al guayabero se le dio a llamar el rey del doble sentido, porque ese lenguaje polisémico que dice una cosa pero puede decir también otras, distinguió buena parte de su producción. Según el testimonio de sus familias, pues el guayabero tiene herencia de canarios, lo que es también muy común a muchos músicos cubanos. En esa saga del Buenavista Social Club, que irrumpe a mediados de la década del 90 del pasado siglo, el guayabero es fichado por el sello Eurotropical, justamente, y viaja a Canarias. El sello le permite intercambiar con muchos artistas en la playa de las Vistas, que fue un suceso en 1998. El Tren de la Vida es indiscutiblemente uno de los discos más brillantes del legado del guayabero, y ahí se resume toda su obra, lo mejor de su obra. El guayabero isleño, hijos de isleño, de José Orama de Canarias. Hacemos la música que hacía el guayabero. Siempre nosotros tocamos la música de él. Qué bueno estaba eso. Qué bueno estaba eso. Terminada la actuación y en homenaje al guayabero, diré que es hora de irse con la música a otra parte. Las raíces canarias no se dejan sentir solo en la ciudad de Holguín, sino en toda la provincia, y sería una pena no visitar esos otros lugares en los que también dejamos una profunda huella. Mi primera parada es en el pueblo de Velasco. Más concretamente acudo a su centro cultural, que tiene una interesante historia en la que, ya se los adelanto, uno de sus protagonistas tiene origen canario. Este edificio es el Centro Cultural Félix Varona Sicilia de Velasco. Félix Varona fue un empleado de tienda que desde niño soñó con un teatro. Al triunfo de la Revolución, él se autotituló delegado de la cultura, y esto le daba un margen a una serie de relaciones para realizar este sueño que parece increíble. Así conoció al arquitecto de origen cubano norteamericano, porque él nació en los Estados Unidos, Walter Betancourt. Habría que buscar a alguien que entendiera la genialidad de aquellos planos y pudiera ejecutarlos en la acción de hacer. Y ese fue Nicasio Santana, de origen canario. Nació en Canarias y vino muy joven para esta zona. Aquí se destacó como un constructor de primera línea. Nicasio era una persona muy
como de pocas palabras, pero era una persona muy dedicada a su trabajo, con una maestría en todo lo que hacía, era maestro de obra y era de esas personas que le ponen toda la pasión a lo que hacen. Norma, aparte de una gran conocedora de la historia de este teatro, es actriz. A lo largo de su carrera ha interpretado muchos papeles, pero su favorito sigue siendo uno que no pertenece al mundo de la ficción, el de orgullosa descendiente de canarios. Voy a hacer dos historias. La historia de dos mujeres que llegaron a Cuba desde Canarias a muy temprana edad. María, quien contaba que había llegado por el puerto de Jibara, pero de milagro. María era mi bisabuela. Yo la conocí muy anciana, pero todavía ágil. Se veía que era una mujer que había trabajado mucho. Era de piel cobriza, pelo lacio y unos ojos negros brillantes. La conocí como a los demás bisabuelos, con muy pocas palabras. Hablaban muy poco. Reuní una serie de relatos como el de María, o sea, como el de mis bisabuelos en general, y otros que conocí a través de amistades que también tenían ascendencia canaria. Les di forma, hice un espectáculo que llamé Cuentos Canarios. La siguiente y última parada del viaje es la ciudad de Jibara, a 28 kilómetros de Holguín. La Villa Blanca, como también se la conoce, es una pequeña población con una gran riqueza en historia y paisajes. Sus calles poseen un encanto peculiar y su arquitectura es digna de admiración, aunque el verdadero tesoro de Jibara son sus pobladores, agradables, cercanos y muy orgullosos de su historia, una que está muy vinculada a la nuestra. Muchos isleños construyeron en esta ciudad sus hogares, en algunas ocasiones literalmente, o al menos, como en este caso, compraron la propiedad decididos a rehacerla a su gusto, añadiendo un toque muy canario. Mi bisabuelo llega a adquirir la casa a través de una compra que hace a un capitalista que en aquel tiempo tenía varias propiedades. Él es dueño de la casona, ¿verdad? La quiere por una hipoteca, pero como tiene bastantes propiedades no le interesa la casa, ¿verdad? Y le vende la casa a mi bisabuelo, don Ramón, por un total de 15,000 pesos en oro. Mi bisabuelo es canario, ¿no? Dicen que desde Isla Canaria le llegaban a él los alimentos incluso y trataba de que todo, la vida en la casa, pues fuera a ver las tradiciones, es decir, las tradiciones allá de Isla Canaria y todo, que se mantuvieran, ¿verdad? Ahí en el suelo podemos encontrar en algunas partes de la casa la loza isleña, la llamada loza isleña, que venía en las embarcaciones, ¿verdad? Como lastre. Seguimos hablando de casas que en su momento fueron muy importantes. A tenor de su aspecto nadie lo diría, pero en esta humilde vivienda nació uno de los más grandes escritores de la literatura cubana, Guillermo Cabrera Infante, por cuyas venas también corría sangre canaria. Su oposición al sistema político establecido en Cuba ha hecho que no exista aquí un museo, ni siquiera una placa que recuerde sus orígenes. Pero algunos vecinos sí que aún se acuerdan del genial escritor. Yo conocí a Cabrera Infante de cuando era una niña. Igual, él era más grande que yo, pero él venía en las vacaciones, venía a casa de la abuela y por eso yo lo conocí. Yo era chiquita y cuando aprendí a leer, Cabrera Infante me regaló muchos libros que él tenía guardado aquí, de cuando él era niño, de cuentos. Y entonces yo digo que yo le agradezco a Cabrera Infante mi afición a la lectura. Creo que sí debe ser recordada su figura. Al menos yo la recordaré siempre. Novelista, guionista, crítico de cine, Guillermo Cabrera Infante sobresalió en muchos campos. Cabrera Infante viene de una familia humilde, nació en Jibara el 22 de abril de 1949 y allí, dice él, cuenta posteriormente que lo primero que hizo fue ver cine. Precisamente él cuenta en uno de sus libros que tiene este título, Cine o Sardina, que la madre, como no tenía mucha solvencia, les decía o comen sardina o van al cine. Pero él prefería el cine, porque para él el cine
fue una de las formas de expresión principales en el arte. Evidentemente su obra más sonada, hecha en Cuba, se llamaba Vista del Amanecer en el Trópico, pero que por ese gusto, por los retruécanos, los juegos de palabras que él tiene, él va a sustituir posteriormente el título por una parte de un refrán cubano que se llama Tres Tristes Tigres. El sector político sabe que él no era un hombre que se avenía con la política oficial nuestra, pero todo el sector informado e intelectual del país sabe que es un escritor fundamental, que tiene una obra radialmente cubana y que no se puede desconocer. Los antepasados de Cabrera Infante llegaron de Canarias, pero no fueron ni mucho menos los únicos. No se puede entender la historia de Jibara sin hacer mención al importante papel que jugaron los numerosos isleños que se desplazaron a la región. La presencia canaria en Jibara y en la zona de Jibara está desde antes de la fundación del pueblo. El pueblo se funda en el año 1817, pero ya desde antes había canarios en las haciendas cercanas. Ahora, la gran entrada de canarios a Jibara se produce alrededor de la medianía del siglo XIX. Es una migración que quizás llega a un familiar primero, se establece y entonces empieza a atraer a los hermanos, a los primos, a los tíos. Vienen grupos completos de familia. La mayor parte de los que se establecen en el área de Jibara proceden de la isla de La Palma. En el caso de Jibara, la mayor parte de las familias canarias que se establecen lo hacen en la zona más cercana posible al puerto, y el objetivo fundamental es dedicarse a la agricultura comercial para sacar los productos a través del puerto. O sea, primero en el siglo XIX se dedican a la siembra de tabaco, pero más tarde, cuando el mercado de La Habana se abre para Jibara con el establecimiento de las rutas de barcos por las costas de Cuba, o sea, con la navegación de cabotaje, el canario en Jibara comienza fundamentalmente a producir plátano, maíz y ñame con destino al mercado de La Habana. La primera iglesia de Jibara, que se construye en 1820, la construye un canario, José Romero Medina. Su viuda, doña María Victoriana de Ávila y González de Rivera, una descendiente de una familia asentada en Holguín desde los primeros siglos coloniales, construyó a sus expensas y regaló al pueblo de Jibara la iglesia parroquial de San Fulgencio, o sea, la iglesia actual de Jibara. Fuertes vínculos religiosos y también alguna que otra superstición. En los campos de Jibara aún se cuentan, a la luz de la hoguera, historias de brujas que, según dicen los holguineros, tenían su hogar en Canarias. Un matrimonio que vive, por supuesto, en el campo, como casi la mayoría de los canarios, joven que tiene su primer hijo, y el esposo no está en la casa, es de noche, la mujer está durmiendo, y cuando mira la cuna de su niño, ve dos hermosas mujeres asomadas mirando a las niñas en la cuna. Ella no les habló, se volvió a dormir, y cuando el esposo vino, que le hace el relato, dice: no te preocupes, esas son las dos hermanas que yo tengo en Canarias, que son brujas, y vinieron volando desde allá a conocer el niño. Y entonces así otras personas te cuentan que, porque son descendientes de canarios, sí, yo lo sé, de mi abuela, de mi bisabuelo, porque allá ellos lo contaban. Las brujas en Cuba se aclimataron un poco a la dulzura de nuestra caña, a la forma en que somos nosotros, un poco los cubanos, y ya no son tan malas, tan malas, tan malas. Entonces, lo peor que han hecho las brujas, que nos llegaron a través de la tradición canaria, es en la casa de un recién nacido tratar de entrar para chupar la sangre del ombligo al niño recién nacido, porque las alimentaba y las hacía volar. Por eso, en todas las casas de campo donde había un recién nacido, antes de que se hiciera la noche, se cerraba herméticamente todas las puertas y ventanas. Camino por la ciudad, embelesada ante todo cuanto ven mis ojos, en especial la zona del puerto, que posee una belleza muy especial. No me extraña que el abuelo de Carmen se quedara prendado de este lugar tras llegar procedente de Canarias. Lo hizo sabiendo que el suyo era un viaje solo de ida,
pero decidió que en vez de dejarse vencer por la añoranza, recordaría siempre con alegría su tierra natal. Desde luego, qué sitio tan bonito, Jibara, Carmen. Realmente esto tiene mucha historia, puesto de que hay que reconocer que aquí vino mi abuelo de un lugar muy lejano, de Isla Canaria, específicamente de Las Palmas, Fuencaliente. Tu abuelo intentaba buscar un futuro mejor, pero siempre con lugares y con un ambiente que le recordase a Canarias. Él no se separó nunca de ese sentimiento de recordar y de una vez regresar también. Él siempre quiso reconocer en cada lugar que estaba aquí, reconocía parte de sus antepasados, de sus costumbres. No fue fácil encontrar un lugar como Jibara, y él, hasta que no encontró este lugar, no se asentó en ningún sitio. No se asentó en ningún otro sitio. Él aquí encontró lo que él anhelaba. Él encuentra un apoyo de su propia tierra, donde le permite desarrollarse profesionalmente, donde le permite desarrollarse y afianzarse económicamente. Aquí en ayuda de todos sus isleños, vamos a reconocerlo así. Él siempre estuvo asociado a la sociedad de isleños y nunca perdió el contacto con su familia, se escribían, se ayudaban. En ese momento que él llega aquí, se manifiesta él de esa manera. ¿Tu abuelo pasaba mucho tiempo escribiendo? Siempre. Él casi prácticamente a diario él escribía. ¿Y en esos escritos de tu abuelo, él hablaba de Canarias? Siempre. Él unía, es que él veía todo relacionado, porque es que él llevaba aquí lo que él hacía allá. Él cantaba aquí lo que cantaba allá. Él reconocía aquí esa misma historia que él vivió en su niñez. ¿Y él en algún momento regresó a Canarias, Carmen? Él fue 2 veces a Canarias. Él, la primera vez que va, uno de sus objetivos era dar a conocer a sus padres que él se iba a casar. O sea que él fue de alguna manera... Él reconoce ante todo. A decirle a su familia, a integrar a su familia. A integrar a esa nueva novedad de su vida. Esa novedad que para él fue muy bonita. Él quería que su familia la conociera también. ¿Qué valores te transmitió tu abuelo a ti? El trabajo. Me transmitió trabajo, me transmitió alegría, optimismo en la vida, enfrentarme a la vida. Cada día que amanece para mí es algo lindo, porque nos lo enseñó él. Nos enseñó que cada amanecer hay que enfrentarlo y hay que verlo de la forma más bonita, de la forma más alegre. Suceda lo que suceda, hay que enfrentarlo y hay que hacerlo con optimismo. La Jibara actual es un lugar hermoso y la del pasado también. Eso lo sabemos gracias a los cuadros del pintor canario León Hernández Cáceres, que en el siglo XIX se dedicó a inmortalizar sobre el lienzo todos los paisajes del lugar. A León se le conoce como el pintor canario de la Villa Blanca. León Hernández Cáceres era un pintor canario nacido en Breña Baja, en la isla de La Palma, el 11 de abril de 1877. Bueno, aquí es importante, muy, muy importante, porque gracias a él podemos hacer un rescate del patrimonio cultural de la Villa Blanca de Jibara. Se dedicó, porque era necesario el sustento económico, a pintar lo que es la Villa Blanca. Primeramente se dedicó a pintar vallas para los comercios y ese tipo de cosas. Luego, en sus tardes libres, se dedicó a pintar cada rincón de Jibara. Cada rinconcito de Jibara, desde las marinas de Jibara hasta todo lo que es los paisajes de Jibara. O sea, con cada cuadro de este señor se puede restaurar la Villa Blanca de Jibara, que es la importancia mayor de este pintor, porque en Jibara se ha destruido mucha parte por el salitre. Y entonces, con las obras de él, ha quedado plasmado cómo era la Villa Blanca en los años 1800. Hay amores que más que en el corazón se llevan en el alma, los que no se pueden olvidar, los que resisten imperturbables el paso del tiempo. Así es el amor que siente Juan hacia su Canarias natal, esa que un día se vio obligado a dejar, esa que siempre llevó consigo, con la esperanza de poder volver a pisarla algún día. Juan, qué importante es no perder la identidad. Para mí es que mi familia está allí. No soy malagradecido, porque bueno, estudié en Cuba, trabajé en Cuba. Gran parte de mi vida la llevé aquí en Cuba. Pero uno añora, principalmente cuando oye Islas Canarias. Esta canción llega con la edad que tengo.
¿Para qué le voy a decir otra cosa? Y a mi madre igual. Además, mi madre me enseñó, me guió, de que nunca perdiera, de que aquella era mi tierra. ¿A qué edad te vienes a Cuba, entonces? Me trajeron, yo le digo a todo el mundo eso, no vine, me trajeron, Mima. Claro. ¿Sí? Fueron, Porque me trajeron. tú, ¿qué edad tenías? 6 años y medio. El problema es que yo no quería venir, honestamente. Yo estaba muy apegado a mi abuela. Pues ya mi abuelo había fallecido, pero mi abuela, bueno, era mi madre. No era mi abuela, era mi madre. ¿Te crió tu abuela? Me crió. Y yo le decía madre. Yo no decía capaz, yo incapaz de decir abuela. Pero para tu abuela tuvo que ser muy difícil también despedirse de ti. Yo no me gusta recordar esa despedida, no me gusta. Honestamente. Fue muy triste. Fue muy triste. Llegan... Al puerto de La Habana. ¿Y ahí quién está? Mi padre. Tomamos un ómnibus hasta la provincia de Oriente, que era cuando aquello se llamaba. Hoy es la provincia de Las Tunas. Y de Las Tunas para el Central de Licia, que fue de donde radicaba la dinastía de los Pérez Ramos, porque era un barrio céntrico, en un central azucarero, pero que todos eran familia. Era la casa de mi abuela, de mi bisabuela, que fue a donde fuimos a parar, con mi padre, mi madre y yo. ¿Cómo era ese ambiente isleño que tú viviste? Muy familiar, muy solidario, muy hospitalario. Si había una fiesta en una casa, ahí se reunía Canaria completa. Allí no era que hubiera una fiesta muy particular, no, eso era Canaria completa. Toda esa comunidad canaria que vivía y toda esa canariedad que se respiraba en el ambiente, ¿eso también no aplacaba la añoranza? No, al contrario, lo que te da más añoranza. O sea, ¿cómo la vivía tu madre, esa añoranza de Canarias? Mi madre pensaba mucho en su familia. Y yo pudiera decir que mi madre le empezó a haber venido por Cuba. Ella quería a mi padre y se querían, pero que ella, ese paso que ella dio, a ella le pesaba muchas veces. Pero muchas veces. Y ella no podía oír una música de Canarias. Ni podían hablar mucho de Canarias. Ella empezaba a llorar. ¿Y tú qué es lo que más echas de menos cuando estás aquí de Canarias? ¿Cómo decirte? Me gusta mucho la música canaria. ¿Para qué engañarte? Y la comida canaria. Extraño el gofio a veces. Pero el canario, no el que venden en otros lugares, queriendo decir que es gofio canario. El gofio es canario, para mi criterio y para mi madre. Mi madre mataba por un paquete de gofio, como digo yo. Ese es el mejor regalo que tú podías hacerle a mi madre. Juan, ¿cuál es tu sueño por cumplir? Mi sueño por cumplir es que me entierren en Canarias y morirme en Canarias. Es mi sueño. Alma, lo que nos mueve, nos conmueve, nos roba unas lágrimas de tristeza para regalarnos otras de alegría. El alma envuelve las promesas que hacemos y cumplimos por y para nuestros ancestros. Nos da la determinación necesaria para no detenernos ante las adversidades y alcanzar nuestro propósito. Nos dejamos el alma en aquello en lo que creemos, aquello que queremos. Eso por lo que merece la pena luchar hasta la extenuación y más allá. Porque en el teatro de la vida, el mejor papel es aquel en el que no fingimos quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Nuestras raíces guían nuestro destino, sin lamentarnos por lo que perdimos, alegres por todo aquello que ganamos. El alma es la fuerza inquebrantable de quienes saben apreciar la belleza de un mundo que une pasado y futuro, ayer y hoy, ellos y nosotros. El viaje continúa.